los datos, pero se han portado la gente muy increíble. solidaria, muy solidaria. 11:35 minutos, vamos a darle contacto con nuestro panel de doctores. Estamos hasta el momento con el doctor Eduardo Bronstein, especialista en salud pública. ¿Cómo está, doctor Bronstein? Gracias por estar con nosotros. Le tenemos que preguntar, ¿usted tenía noticias de que estos 515 ventiladores, solo 32 funcionaban? ¿Qué se decía dentro del mundo médico respecto a estos ventiladores que llegaron de China hace un año atrás? Buenos días, doctor. Está muteado su audio, parece, su micrófono, doctor. A ver. A ver. Ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Ahí sí que sí. ¿Ahí sí? Ah, sí. Ya, qué bueno. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, por estar con ustedes, Monse, Julio César y a todos nuestros auditores. También quiero decir, en el contexto que estamos viviendo, ¿no es cierto?, que vuelvo a decir que si estoy acá es por una responsabilidad social, porque yo soy salubrista. Dentro de las funciones de la salud pública está la educación de la población y la vigilancia epidemiológica, y es uno de mis razones por las cuales también comparto con ustedes. Está dentro de mi trabajo, por decirlo de alguna manera. Eso se le dice para que no lo critiquen de que están matinales, básicamente. Para que la gente entienda. No, y también por la censura que han vivido algunos médicos, que me parece injusta, que va en contra de la libertad de prensa, y también para que la gente sepa que la gente que trabaja en salud pública, esta es una de las funciones principales, que es la promoción de la salud. Educar también a través de medios de comunicación masivos, bien importante. Es algo que es un esfuerzo, pero es agradable también poder realizarlo. Así bueno, es, y doctor. con respecto a tu pregunta, aclarado Monse, el punto, vamos al otro también. ¿En qué momento los matinales se transformaron en esta cosa que todos tienen que dar explicaciones, doctora? Me siento leproso ya. Me dice, ¿usted dónde trabaja? En un matinal. Así como que la cosa está... No, es al revés. ¿Ah? Es al revés, tenemos que volver a mostrar la función social que tiene el matinal, y eso es lo que tenemos que exaltar, ¿no es cierto? Bueno, y con respecto a lo que ocurrió con los ventiladores, era como un secreto a voces, te lo tengo que decir, Monse, pero yo no tenía la certeza. La certeza la supimos todos a través de la prensa directamente, y es una situación muy compleja porque tiene varias aristas. Por un lado, uno puede pensar desde la buena fe que la Corporación de la Producción y el Comercio tuvieron el interés en fortalecer la estrategia sanitaria, que en el primer momento sobre todo tenía que ver con una estrategia de fortalecer la atención hospitalaria a través de los ventiladores, por la estrategia de la inmunidad de rebaño a través de una inmunidad natural, más el testeo, que eso hay que reconocer que tal vez fue de buena fe. Ahora, el punto que también es complejo es cómo se pidieron los ventiladores. Si ustedes recuerdan bien, había toda una situación como muy oscura en ese momento. El mismo exministro Mañalich nos decía, esto es una cosa que no hay que hablar, que todo el mundo está peleando por los ventiladores, es como un secreto, es como estar en una guerra. Entonces había poca transparencia, por un lado. Ahora, por otro lado, es lamentable lo que ocurre, porque en realidad lo que nos interesa a los médicos es que los insumos lleguen, que los insumos funcionen. Y lo último, también hay una arista importante que tiene que ver con la colaboración público-privada, y que me parece que los argumentos que da don Juan Sutil tendrá su forma de razonar, que él dice que esto es una explicitación de que el Estado hace mal las cosas. Yo pensaría que es al revés, o sea que en este caso, de alguna manera, la intervención del sector privado no ha sido la más adecuada en un momento de pandemia. Entonces, eso también nos hace reflexionar hacia el futuro, quiénes son los actores que tienen que estar costeando o financiando los insumos públicos. Sí, una cosa, doctor Bronstein, pero no es un secreto para nadie que muchas veces en el aparato público se malgasta el dinero público. Es decir, me acuerdo haber hecho un reportaje hace unos años atrás cómo se podrían o se vencían los remedios en la Cenabast porque no se distribuían. Es decir, las ineficiencias, la fuga de dinero, el malgasto se da en el aparato público
desde siempre, lamentablemente. Entonces, más allá de eso, yo creo que esto, en ese sentido, denota un problema que ha existido, ya sea financiado por lo público o por lo privado, pero que existe en el aparato del Estado. Eso. Sí, algo te iba a decir, Monse, en relación a eso. Eso es un prejuicio en primera instancia. Obviamente, en un aparato tan gigante como es el sistema de salud, que atiende al 80% de la población o más, solo el 17%, el 20% se atiende en el sector privado. Lo que dijo el doctor Mañalich el año pasado, en que nosotros éramos una de las mejores salud pública del mundo, déjame recogerlo desde un lado positivo también. Lo que se refiere él es que nosotros tenemos muy buenos indicadores de salud desde la gestión pública con muy poca plata. Por eso somos de los mejores del mundo, porque somos los más eficientes. Entonces lo que te quiero decir es que con un PIB que es casi de los menores de la OCDE, nosotros tenemos niveles de salud como Estados Unidos. No sé si sabías eso. Entonces, por ejemplo, la mortalidad infantil, la mortalidad perinatal, la atención al acceso a la salud está en un nivel mundial. Lo que no está en un nivel mundial es la calidad de la atención, el acceso, la infraestructura, y para eso tenemos que considerar el PIB que se considera para salud, y eso ya se verá en cómo va a ser de aquí en adelante, pero hasta ahora ha sido paupérrimo. Déjame decirte que gran parte del PIB que nosotros manejamos en salud es gasto de bolsillo. O sea, lo que se dice a nivel gubernamental de lo que llega a salud, de la plata que tenemos todos los años, es lo que la gente pone de su bolsillo para comprar remedios. Eso es lo que se incluye delante del PIB y es un porcentaje muy alto. Entonces, obviamente hay problemas de gestión. También poniéndome la mano en el corazón, también te tengo que decir que habían habido abusos de parte de médicos, ¿no es cierto? Médicos que tenían contratos de 44 horas y hacían todo el trabajo en 22 horas y se iban al sector privado. O sea, el aparato estatal requiere una modernización, pero otra cosa es decir que es ineficiente. En salud te puedo decir que no es ineficiente. En salud tenemos unos rangos de salud pública que son a nivel mundial con una paupérrima porcentaje de financiamiento. Sí, pero uno tiene la impresión aquí, tratando de buscarle acá, estamos bien agotados, pero tratando de buscar acá una lógica a esta situación, porque esto es terrible, o sea, es trágico, digamos, de 515 ventiladores, que es la situación que está Chile hoy día, además, ¿no es cierto? Que estén guardados 483, que se estén ocupando 32. Prácticamente el 94% de esos ventiladores están guardados y no se ocupan. Entonces, para tratar de encontrarle una lógica, uno entendería, leyendo varios reportajes y uniéndolo, interpretando, que se compraron en un momento de la pandemia al inicio, ¿no es cierto?, que era muy, muy jodido. El reportaje de La Tercera da cuenta de que están encerrados, pero hay otros reportajes que dan cuenta. Hay un reportaje que empieza, y me acuerdo patente de haberlo leído, diciendo, bueno, el presidente Piñera dijo en enero que estábamos preparados, pero en marzo se mandaron las órdenes de compra para los ventiladores y ya era tarde. Entonces había que, como sea, comprar ventiladores. Entonces se tenían que comprar a través de... Y ahí se pensó en esta organización que había mostrado interés por poner plata. Ahí se hicieron los contactos con el embajador y poco más se compró una parte en el mercado negro, otra en los fabricantes, otra en revendedores. Entonces uno tiende a pensar que en el escenario del mundo, se pudieron comprar esos ventiladores. Lo que no parece consistente, doctor, a ver si me siguen la idea, es que llegan como ventiladores de última generación, como la última chupada del mate, como que estamos todo bien. Entonces se genera una expectativa que no es real, porque si te dicen de frentón, ¿sabéis qué? Está la situación durísima, hay una guerra acá, pudimos comprar estos ventiladores que son de emergencia y los vamos a ir recambiando para oportunidad por otros mejores que vamos comprando con el tiempo. Pero nunca se hace ese ejercicio de, quizás voy a usar la palabra, a lo mejor es dura, pero de honestidad. No se hace, falta un ejercicio ahí a lo mejor. Pero agrego,
Es decir, el ministro Mañalich dicen, estos son ventiladores nuevos garantizados. Eso evidentemente no está hablando de un muy buen ventilador, sí, ¿no? Lógico. Exacto. O sea, siguiendo la línea argumentativa de ustedes, hay que también seguir recordando cómo era la situación. Primero, considerar la estrategia que había en ese momento. ¿Se escucha, no es cierto? Sí. ¿Se escucha? Sí. La estrategia en ese momento, nuevamente, era testear y que a nadie le faltara un ventilador, ¿no es cierto? Que uno la puede criticar ahora retrospectivamente o no. Entonces había una urgencia por conseguir esos ventiladores y además, dada esa estrategia, al mismo tiempo había lo que dice Julio César y que tú también dejas entrever, Monse, que es este excesivo triunfalismo, soberbia, y que uno no puede entender. O sea, aquí no estamos para demostrar quién está haciendo más. No estamos para demostrar, mire, la CPC está poniendo tantos ventiladores, aparezcamos como que somos digámoslo así, como aparecían, así como superhéroes, trayendo los ventiladores. Entonces, todo eso confunde a las personas y además no es honesto. No es honesto porque es jugar con las expectativas de la gente y jugar como hacer un triunfador en un momento en que estamos sufriendo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que como uno puede plantear desde estos antecedentes, incluso uno puede considerar que esto puede llegar a ser un fraude también. Un fraude, una forma de mostrar una imagen que no es, sabiendo que los ventiladores venían tal vez de un mercado no tan transparente. Si ustedes recuerdan también otro elemento más, ¿se acuerdan lo que decía creo que era el embajador chino acá en Chile? Que no entendía si iban a llegar los ventiladores, decía qué ventiladores, cuáles son los que van a llegar. O sea, todo era una cosa que tiene que ver con la contingencia que estamos viviendo ahora, que tiene que ver con la transparencia, y lo hablábamos la otra vez, que es una de las razones por las cuales se retiró el colegio médico de la mesa social, que es transparencia, de a dónde salen los recursos, a dónde se compra, quiénes toman las decisiones, por qué se ingresa a la CPC como si fuese el gran salvador, siendo que el gobierno también tiene recursos para poder realizar esa compra, cuáles las cosas que la CPC pide a cambio, porque no digamos que las cosas se entregan solamente por caridad. También esa caridad uno pudiese pensar que también querían posicionarse de una cierta manera para poder realizar ciertas exigencias. Eso es una especulación de mi parte, pero viendo la historia como ha ido ocurriendo, el desconfinamiento precoz, por ejemplo, sitúa a la Corporación del Comercio, de la Producción y el Comercio, en una situación de poder frente a otras instancias. No sé si se entiende eso que quiero decir. Está jugando intenciones, doctor Bronstein, que es complejo jugarlas así, ¿no? Mira, vamos a seguir con la conversación. Sí, son las 11 con 49. Vamos a seguir, doctor. Denos solo un segundito porque nosotros... Doctor, la verdad es que usted quedó con la palabra, no quiero cortar esa inspiración, ya vamos a entrar en materia del momento sanitario que estamos viviendo, pero quedó con la palabra, por favor. Sí, según lo que hablábamos con Monse, en que de alguna manera yo estuviese interpretando o tratando de entender la conciencia de lo que hay detrás de Juan Sutil, le quiero decir, eso sí, que estamos hablando de la CPC, que no estamos hablando del Hogar de Cristo ni de Coaniquem. Entonces, él no está hablando en términos de personal, está hablando en una lógica de cómo funcionan las empresas y el comercio. Y las empresas y el comercio hacen las cosas para optimizar sus beneficios y sus ganancias. Entonces, si uno piensa en ese sentido, el otorgar estos ventiladores, de alguna manera, ellos buscan algún beneficio también a cambio. Y el beneficio que yo pudiese pensar a través de esta lógica interpretativa es el beneficio que ellos pudiesen tener una voz más válida dentro de las decisiones que se están tomando en salud. Solamente eso quería pero decir. Pero usted no les da el beneficio de la duda que esto fue una donación desinteresada, entonces, no le da ese beneficio. O sea, yo pienso que toda donación que realiza una institución que tiene como lógica
el maximizar su beneficio y el disminuir sus costos, pienso que hay un porcentaje de caridad y hay un porcentaje también de capitalización que ellos esperan de vuelta. Porque bueno, es la lógica de la empresa. Doctor, quedó claro su punto, ¿ah? Quedó claro su punto. Doctor, pasemos a la situación sanitaria porque también es de interés de las personas. La verdad es que mucha gente esperaba quizás ayer medidas un poquito más drásticas. Solo 3 comunas de la región metropolitana por lo menos bajaron a cuarentena. También los números de casos, ¿no es cierto?, hoy día son un poquito menores, pero hay mucho colapso estoy en muchos chats de WhatsApp de médicos y me llama mucho la atención como nunca la preocupación de ellos y en algunos casos los médicos se anuncian, dicen tenemos tantas camas pero hay tantos pacientes esperando, porque se dice cuántas camas hay pero no se dice cuántos pacientes las esperan. Entonces hay un médico que decía hoy día hay 37 camas pero hay 43 esperando, entonces ya está muy reñida la cifra con la realidad. A ese punto voy, doctor. Sí, lo que sucede es que estamos ocupando el sistema de unidades de paciente crítico al 320% de su capacidad. Y eso, además de una saturación que va sobre el 95, 97%, es un colapso donde se mire. Y sumado a eso, el considerar de que, según el último informe COVID que realizan las universidades Católica, Chile y Concepción, estamos en un tercer brote porque tenemos un aumento de casos sostenido desde los últimos 15 días, hay una situación muy preocupante y que uno tiene que preguntarse cuál es la lógica sanitaria detrás de esto. Y yo creo que en algún momento lo conversaremos, tal vez no hay mucho tiempo ahora, pero hay una lógica sanitaria de esto de desconfinar aceleradamente, de dar un pase de movilidad. Existe una lógica sanitaria que yo no estoy de acuerdo, pero yo confío de buena fe que eso existe. Si bien sabemos que ahora no existe una mesa técnica propiamente tal que sea constante en la toma de decisiones, yo creo que conozco a algunos de los médicos directamente, los que están en el ministerio, y no puedo creer que no estén tomando en cuenta la lógica de la salud pública. Es que, ¿por qué no nos aclara eso, doctor Bronstein? Porque existe una mesa social COVID, que es una mesa del cual no se toman actas, donde están, por ejemplo, estaba el colegio médico, etcétera, también están las universidades, un representante de la Asociación de Municipalidades, etcétera. Pero existe otra mesa o el panel de expertos, que supuestamente es un panel que va respaldando, que va entregando toda la información dura, epidemiológica, sanitaria. Pero ahora parece ser que ese panel de expertos no es consultado regularmente ni compuesto siempre con las mismas personas. Hay una nebulosa ahí que me encantaría, si es que usted sabe, realmente, porque han empezado a aparecer información y lo que uno se imaginaba que era un organismo regular, con integrantes, con regularidad en sus sesiones y con un informe que podían o no podían tomarlo la autoridad, pero que estaba ahí, parece que no es algo tan estandarizado. Ese fue el cisma que produjo la salida del Colegio Médico de la Mesa Social, que es la que tú nombrabas primero, y conozco a varios de los integrantes de la Mesa Técnica COVID, porque fueron mis profesores o mis colegas, y me llamaba mucho la atención que las medidas que se estaban tomando contravenían la forma en que yo sé que ellos toman las decisiones en general. Entonces había una situación muy extraña, y lo que ocurre es que cuando el colegio médico pide las actas o los contratos o los horarios o algún informe que objetivara cómo funciona esta mesa COVID, al parecer esta mesa técnica COVID era un espejismo dentro de nuestro oasis sanitario. Entonces, las decisiones no sabemos, Monse, dejemos abierto de buena fe que puede ser que estén consultando a algún experto, pero es una cosa muy no regulada, muy no transparente. Entonces, el cisma más importante, además de que se hayan salido
el gremio médico de la Mesa Social COVID es la carta que ayer se publicó en CIPER de 30 comunidades científicas que le piden al gobierno algo insólito en nuestro país, que es que tome en cuenta la ciencia. ¿Te fijas? Entonces, si las decisiones no están siendo tomadas desde el punto de vista científico, y no solo desde el punto de vista científico médico, en la carta de CIPER está la Sociedad de Investigación de Psicología, de Antropología, de Física, de Matemática, y todas esas sociedades, junto a los actores médicos que firmaron esa carta, le piden casi por favor al gobierno que tome en cuenta a la ciencia. Entonces, lo que uno tiende a pensar, y yo tiendo a pensar, es que las personas que son de buena fe del punto de vista de la salud en el ministerio no están pudiendo tomar las decisiones correctas porque hay voces que son más fuertes en este momento y que tienen que ver con voces, y esto también es una especulación, pero pudiese ser políticas o más económicas. Doctor Bronstein, son las 12:07. Queremos agradecerle mucho que haya estado conversando con nosotros aquí contigo en la mañana. Así que bueno, y vamos a seguir viendo este tema, vamos a ver qué es lo que pasa con las informaciones que comienzan a surgir del tema de los ventiladores. Y yo creo que el tema del panel de expertos, de la mesa de expertos, la verdad es que requiere mayor esclarecimiento de todas maneras. Gracias, doctor. No, necesita urgente que rectifique, ¿o no, doctor? Que le meta un acta. Necesita que rectifique esa al menos esa mesa necesita, claro. Si ya no tiene hasta ahora, desde hoy día, desde ayer, no se necesita. O sea, es que es una cosa, es un escándalo, es algo que nos pone a nivel de los países que no están tomando medidas para el COVID. Por eso que no se entienden estas medidas contracíclicas de aumentar la movilidad, siendo que estamos en una crisis. Entonces, como dices tú, Julio César, se necesita rápidamente rectificar eso, que la ciencia vuelva a ser parte de las decisiones. Bueno, gracias, doctor, le enviamos un abrazo gigante, gracias por su tiempo. Claro, disculpe por haberlo invitado al matinal, ¿ah? Ya estamos, ya le pedimos disculpas, porque ya es una cosa que ya vamos a emitir un justificativo. Sí, tenemos de parte, un certificado nosotros y todo, que igual cumple una función social, toda la presencia en los matinales. Le agradecemos y le pedimos disculpas. Le agradecemos y le pedimos disculpas, y ya vamos a emitir este certificado con la música. Queremos que por lo menos cambie de nombre, quizás el segmento en vez de matinal ponerle otro nombre, quizás ahí zafamos.